Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Rubén Espinosa, bienvenidos a Any Podcast, donde buscamos llevarte al siguiente nivel profesional. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como se pudieron dar cuenta, tenemos ya un poco más de 6 meses que no publicamos nada. Y entre otras cuestiones ha sido por un trabajo intenso que hemos tenido por parte de la empresa, además de unos cambios en materia geográfica incluso y de diversas, de diversas índoles que han sucedido en estos meses, además de la pandemia que hizo bastante complicado el poder estar grabando los podcasts, ¿no? Entonces, la verdad, muchas gracias. Tenemos algunos cambios, queremos hacer bastantes temas y cuestiones ahí. Ahorita los voy a platicar junto con Arturo. Y pues, Arturo, ¿cómo has estado? Bien, bien. Ahora, recuerdo que tú estabas un poquito más activo en los podcasts que yo. Digo, yo el último que grabé fue con este compañero Omar Marmolejo, que es el ingeniero en energías renovables. Pero ahí creo que incluso estuviste un poquito más activo tú, ¿no? Así que sí, yo me siento un poquito oxidado, pero aquí pues, de vuelta, ¿no? Pues, ahora sí que este espacio donde les queremos compartir un montón de cosas, ¿no? Sí, después del de Omar, que por cierto estuvo bastante bien, Omar. Omar, vaya, es un ingeniero, digo, los invitamos a verlo si tienen oportunidad, que trabajó para estar en la empresa en la que está y ahí nos platica un poquito su historia de qué es lo que hizo en conjunto con nosotros para poder acceder ahí al puesto de trabajo que tiene, el cual es bastante interesante, ¿no? Después de ese, yo entrevisté a Roberto Amaro. Dentro de las particularidades que me llamaron la atención en ese momento para invitarlo al podcast era que precisamente era como candidato independiente ahí en Mexicali en época de elecciones. Entonces, quería abarcar un poquito cómo era esa cuestión de candidato independiente y cómo lo combinaba con su carrera profesional. Y después de ese tuvimos la invitación a Rosa Mendoza, donde ella es gerente de Great Place to Work. Ese capítulo en particular está bastante interesante también porque precisamente nos platicó un poquito de cómo es que Great Place to Work opera y cómo pueden acceder las empresas a esa certificación y demás. Entonces, pues ahí se los recomendamos, ¿no? Eh, pues nada más esos capítulos fueron después y después de eso fue hace más de 6 meses. Entonces, pues hemos tenido una pausa bastante amplia, ¿no? Dentro de las cuestiones que pasaron, pues platícanos, Arturo, ¿cómo te has sentido en estos 6 meses? Bueno, pues jóvenes ilustres, tengo esa maña, ¿no? En las clases. Am, la verdad es que definitivamente ha sido años muy enriquecedores en el aspecto donde obviamente hemos reestructurado parte de nuestros servicios para, para que se ajuste a la pandemia, para que se ajuste a lo que los clientes están buscando. Pues sabes, ¿no? Que por eso sí me retiré un poquito del podcast era porque pues me tocó un poquito esa parte de la dirección. Am, sabes que me encanta esta parte de entrevistar a gente outlier, ¿no? Gente fuera de serie que realmente nos muestran su talento en un sector en específico, ¿no? Y si bien, pues, como lo habíamos hablado, les adelanto un poquito lo que les va a compartir Carlos, vamos a seguir haciendo esta parte de estas temporadas donde entrevistamos a personas que son top en algún rubro o en una área profesional. Um, tenemos también otros planes y otras temporadas que queremos compartirles, ¿no? Eh, sí, definitivamente esta parte, este tiempo ahora sí que me, me sirvió como para hacer introspectiva y retrospectiva de lo que queríamos hacer o que queríamos continuar por la parte de la compañía. Um, pero bien, bien, o sea, definitivamente la pandemia lo que ha durado la pandemia nos ha sido bastante útil, ¿no? Y pues yo me siento muy contento y otra vez retomando esta parte del podcast, pues definitivamente más contento todavía, ¿no? Sí, usted disculpe, estamos saliendo ahí también de una enfermedad. Bueno, a mí me dio COVID
Bueno, creo que hay pocas personas que no les ha dado. En lo particular, no fui asintomático, en realidad no presenté ningún síntoma, afortunadamente. Entonces, pero tengo una tosecita que eso es, curiosamente, la tomé ahí después de haber salido de COVID. Entonces, vamos saliendo, ¿no? Por eso van a Ahí escuchar por si te agarra ahorita como tosiendo acá, que de una vez, por si agarra, que, ajá, de repente, ¿no? sí, Pero, una tos de perro acá. fíjate- no, espero que no. Sí me ha pasado cuando me enfermo así muy, muy grave. He tenido bronquitis y sí, son toses es que no puedes parar y es así bastante molesto. Yo también he Y tenido bueno, bronquitis, pero bueno, otro tipo de broncas, ¿no? otro tipo de bronquitis. Otro tipo de Este, bronquitis. fíjense que una de las cuestiones particulares que cambian o que van a ser cada vez más espaciados es el hecho de tener los podcasts en vivo. Este episodio es grabado, lo grabamos el 19 de enero y pues todavía estamos buscando la mejor manera de en qué momento precisamente hacer un episodio en vivo. ¿Por qué? Porque es bastante complicado las agendas, tanto la de Arturo como la mía, como la de nuestros invitados, como precisamente lo comentamos, buscamos que los invitados sean de alguna manera personas que han destacado dentro de su giro. También se junta con que el hecho de que hayan destacado, pues la agenda la tienen más saturada con diferentes cuestiones. Entonces, es lo que estamos buscando mejorar. Por lo tanto, lo más probable es que mm, el resto de los capítulos a partir de ahora sean grabados. En caso de que se vaya a dar un capítulo en vivo, pues lo estaríamos anunciando ahí en las redes sociales para que se unan nosotros y puedan hacer preguntas en vivo, que era la parte divertida de esos podcasts, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, Pues antes de buscaríamos, eso, antes de eso me gustaría interrumpirte tantito, Carlos, pues aprovechar, ¿no? O sea, jóvenes que nos estén viendo, profesionistas que nos estén viendo, que les interese de vez en cuando que hagamos un live o que si tienen alguna preferencia en este podcast, saben que siempre son bienvenidas sus retroalimentaciones, sus sugerencias. Definitivamente esto lo hacemos para ustedes y ahora sí que en la caja de comentarios nos pueden dejar cualquier retro o sugerencia que ustedes crean pertinente. sí, tienes razón, se me pasó a decir eso, muchas gracias. Y bueno, dentro de lo que estábamos planificando para lo que viene del podcast es precisamente tratar de abarcar temas específicos, dependiendo del tema y de la complejidad y de cómo se vaya desdoblando este mismo tema, pues serían la cantidad de episodios que le vamos a invertir a estos diversos temas, ¿no? Y particularmente queremos empezar con el tema, como el tema de los coordinadores de capacitación dentro específicamente de una empresa del sector privado. No este tema de coordinadores de capacitación o gestionadores de la capacitación o gerentes de capacitación o todas las posiciones que involucran, pues es muy amplio en toda la industria, pero tanto pública como privada, que decidimos centrarnos específicamente en la privada para desglosarlo y un poquito platicar a qué actividades, cuáles son las responsabilidades, qué características debe tener un coordinador de capacitación, sobre todo los retos a los que se pudiera enfrentar y después buscaríamos concretar una serie de entrevistas con coordinadores de capacitación para que nos apoyen con su experiencia. ¿Cómo la ves, Arturo? Lo único que tengo que agregar es definitivamente una de las razones por las que estamos optando esta temporada en entrevistar a coordinadores de capacitación, supervisores de capacitación, gerentes de capacitación o puestos que están relacionados con la capacitación, es porque es nuestro rubro al cual estamos más especializados, ¿no? Ayudar a departamentos de capacitación a desarrollar el talento de sus colaboradores. Entonces, si bien a lo mejor esta temporada va a ser un poquito más nicho, más específico, definitivamente creo que va a ser muy interesante, independientemente que ustedes no se dediquen a la capacitación, ver en empresas tanto pequeñas como grandes, en la industria, cómo es que se manejan esos departamentos y hasta cierto punto a lo mejor ver
puede ser beneficioso para ustedes como profesionistas, ¿no? Yo creo que es una de las cosas muy importantes que queremos compartirles. Tenemos otros temas que también van a ser un tipo así nicho. Carlos tiene la idea de que lo vamos a dejar como sorpresa. Así que para que estén atentos, para que estén atentos. Pero, Sí, a ver, ¿qué? la idea es irlo presentando conforme vaya sucediendo para que precisamente estar abiertos más que nada a lo que ustedes deseen sugerirnos y obviamente tener el factor sorpresa, pero sí estar abierto a al tema que ustedes deseen que abarquemos en tema de nicho, no en tema específico. Y complementando un poquito lo que decía sobre las razones, además de que obviamente por ser capacitación es algo que nos involucra de manera directa en el sentido de que pues eso es lo que nos gusta hacer, compartir el conocimiento y demás. Hay una parte en la que si no eres una persona que se dedica a la capacitación, cierta información te puede ayudar para poder ayudar a tu coordinador de capacitación al momento de pedirle un curso. De esta suerte puede ser más eficiente, más rápido y te lo puedes gestionar mejor al momento de que tú solicites un curso. Obviamente depende del curso, la especialización y demás, pero el saber ciertas cuestiones, ciertas particularidades que necesita saber un coordinador de capacitación para poder gestionar un curso, si las llevas ya resueltas o por lo menos con una orientación, pues eso agiliza muchísimo las cosas. Evidentemente, aquí no tocaríamos el tema de los presupuestos porque pues eso es ya cuestión ahí de cada empresa, ¿no? Pero dicho esto, no sé si quieres agregar algo, Arturo, y arrancamos con el tema. No, definitivamente creo que, pues más que nada, esta fue la introducción, tanto ponerlos al tanto de lo que ha pasado, lo que vamos a venir haciendo. Pero sí, definitivamente queda entrar de lleno al tema, ¿no? ¿Cuál es el tema, Carlos? ¿Qué tema tenemos en mente? Bueno, como les comentamos, para esta serie de episodios tenemos el tema donde ahora iniciamos los coordinadores de capacitación. Principalmente analizamos, investigamos un poquito las actividades que cada uno de los coordinadores de capacitación de diferentes empresas, de diferentes rubros de cada empresa, qué enfoque tiene ese coordinador de capacitación y al mismo tiempo, en términos de sus actividades y al mismo tiempo, qué necesita el individuo, el profesionista que se quiere dedicar a la capacitación como coordinador de capacitación, eh, qué tipo de habilidades, profesión, experiencia, de qué rubros para poder competir en caso de sea necesario, en caso que así lo desee, perdón, dentro de una posición como estas, ¿no? Entonces, eh, de la investigación lo que buscamos hacer es tanto buscar artículos, eh, notas y perfiles de publicados, perfiles de capacitación publicados para saber qué es lo que están pidiendo y cómo de alguna manera se pudieran cubrir esas necesidades o pudieras cubrir esas habilidades que solicitan para que cubras un puesto de capacitación o para saber qué, qué necesita o en dado caso que necesites reclutar un coordinador de capacitación. Y Oye, al mismo pero, tiempo, dale, perdón. sorry que te interrumpa, pero me estabas comentando de algo bien interesante que era lo que encontraste respecto a las diferentes fuentes, digo, porque pues si bien tenemos experiencia en esto, decidimos curar la información solamente por tenerlo más actual en la industria, ¿no? Eh, y me gustaría, hace ratito comentaste, ¿sabes qué? Creo que ahorita en la industria trae esta, como, no sé cómo, no recuerdo cómo lo comentaste, dijiste como que está un poco variado, ¿no? En cada empresa, ¿no? O muy, muy variado en cada descripción. Sí, algo que particularmente encontré dentro de los perfiles. Obviamente, todo depende de la empresa en la que del tamaño de la empresa, la cantidad de empleados, el giro de la empresa, lo delicado que son las actividades.
lo especializado que pudiera ser, las certificaciones que pudieran necesitar, etcétera, etcétera. Todo eso entra como variables complejas dentro de un coordinador de capacitación. Hay algunos perfiles que te piden, por ejemplo, habilidad de negociación, que no es tan común, es decir, no todos los perfiles de coordinador o gerente de capacitación o, bueno, no, o supervisor de capacitación, no todos los perfiles te piden específicamente, ¿no?, una habilidad de negociación. Entonces, me llamó bastante la atención eso. Lo que sí es algo común en todos los perfiles que pude revisar es el hecho de tener la capacidad de hablar en público. Obvi Parece algo obvio, pero no necesariamente es tan obvio cuando tú estás, desempeñándote como coordinador de capacitación. El hecho de que tengas la habilidad de hablar en público, te pone en una situación, pues, obviamente bajo los reflectores, en el sentido de que, pues, vas a estar frente a distintos grupos constantemente, y al mismo tiempo, te capacita, el mismo puesto te capacita para poder compartir o informar o capacitar a su vez a diferentes, eh, puestos de la empresa, ya sea de medios mandos o gerentes, incluso directores. El coordinador de capacitación en algunas empresas tiene esa gran operación. Ok. Agregando esa parte que comentas, Carlos, pues lo voy a segmentar en dos partes, ¿no? Número uno, el de, creo que la más fácil y hasta cierto punto un poquito obvia, como lo comentas, es el de habla en público. Definitivamente como coordinadores de capacitación, algunas veces ciertas capacitaciones, inducciones o cursos les toca a ellos darlos, ¿no? A lo mejor no es tan rentable o costeable el contratar a alguien o jalar a alguien de producción solamente para que dé, o de otra área para que dé una inducción, ¿no? Entonces, el factor comodín o que tengan la flexibilidad, el coordinador de capacitación que tenga la flexibilidad a que si de repente se ocupa dar una parte de la inducción para los nuevos talentos que ingresan a la compañía, si es necesario que lo dé, pues generalmente a veces eso es de las principales razones, ¿no? Otras de las razones por las que también a veces se requiere el habla en público es porque, quieras o no, aunque sea simplemente presentar o dar la bienvenida al instructor o la persona que está encargada, ¿no? Entonces, definitivamente sí, pues sí le toca mucho estar enfrente a público. Si bien eso es obvio, digo, aprovechando que ahorita pues estaría interesante que continuemos desglosando las habilidades que encontraste. En negociación, digo, en mi experiencia, no en todos los coordinadores de capacitación necesitan negociación, pero las personas que se dedican a desarrollar un plan de capacitación, bueno, más bien quisiera dividirlo de esta manera, ¿no? Depende mucho de cómo opera cada industria, ¿no? Hay industrias que dicen, ¿sabes qué? Nosotros, departamento de capacitación, nos vamos a encargar de todo lo administrativo y todo lo básico. Todos los cursos especializados que los gestione tu departamento. Tú tienes este presupuesto, tú encárgate, tú consigue tus cursos, etc, etc. Pero, pues, hay otras empresas, vamos a hablar del sector automotriz, que es donde me ha tocado ver que a lo mejor uno necesita coordinar una capacitación técnica en robots, en PLCs, para pintores, carroceros, para ensambladores, cursos eléctricos. Y hay un triángulo bien interesante, que estaba compartiendo con una colega hace unos días, donde ese triángulo se forma por tres especialistas. Número uno es el coordinador de capacitación, que es el especialista en pedagogía o en educación o en enseñanza, ¿no? En el triángulo está el otro extremo, que es el especialista en el curso que se están solicitando. Y número tres, hasta arriba está el especialista o el encargado del área, ¿no? Porque sí, el encargado del área te va a decir, ¿sabes qué? Necesito que sepan todo del robot, necesito que sepan todo de carrocería, necesito que sepan todo, ¿no? Pero, pues en ese triángulo se tiene que negociar entre el especialista, oye, ¿sabes qué? Del robot,
No es necesario que sepan todo lo de mantenimiento, porque para empezar no le van a meter mano a esta parte, ¿no? O de carrocería, la verdad, ni siquiera tenemos todas las herramientas de carrocería aquí, así que solamente con que se le enseñe esto, ¿no? Y eso se contrasta con el, oye, ¿sabes qué? Pues el coordinador de capacitación dice, pero es que un curso de esos cuesta tanto, un curso de esos se va a salir de nuestro presupuesto, un curso de esos representa ser un diplomado de tanto tiempo. Y entonces ahí se pone bien suave la negociación y te lo digo por experiencia. Entonces sí, no todos los coordinadores de capacitación la necesitan, porque no todos tienen esa manda, ¿no? De tener que ser el plan de capacitación tan específico y especializado, pero de vez en cuando se necesita. Entonces, sí es un tema interesante, ahora sí como lo mencionas, ¿no? Sí, y dentro de las otras cuestiones, obviamente, ahorita que lo mencionabas, sí es bien notorio cuando la persona incluso ya sea la persona que está como coordinador de capacitación o la persona que está pidiendo un curso, es bastante notorio cuando ya se tiene experiencia solicitando o por lo menos entendiendo bien qué es lo que implica transmitir el conocimiento. Cuando no se tiene esa sensibilidad para saber cómo transmitir el conocimiento o qué es lo que implica transmitir el conocimiento, pues puedes pedir bastante información muy condensada en muy poco tiempo porque necesitas eh, que entre comillas lo sepan, pero el hecho de que tengan el curso no quiere decir que ya van a ser eh, eh, ya van a tener la habilidad de hacer lo que tú busques, ¿no? Y eso es lo que esa es la parte pedagógica en un sentido de aproximaciones sucesivas, dijeron los psicólogos, que hace el coordinador de capacitación hacia sus clientes, que son las otras áreas de la empresa, donde poquito a poquito les va haciendo entender la complejidad de que una persona aprenda y qué es lo que se requiere para que esa persona llegue a cierto nivel. Entonces, dependiendo del nivel en lo que lo quieras, es la cantidad de tiempo que se requiere. Obviamente, también incluye el material didáctico, la habilidad del instructor y demás, pero principalmente es al momento de la negociación de, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quieres? Pues esto. Y ahí es donde incluso eh, hay una oportunidad, bueno, lo digo con cierto matiz, ¿no? Hay una oportunidad de ahorro, pero también hay una oportunidad, dependiendo de lo que la empresa desee. Es decir, en cursos a veces muy especializados que se tiene que traer a alguien desde fuera, pues evidentemente lo que, lo que buscan a veces las empresas es maximizar la utilidad del curso en el sentido de que pues si ya me costó tanto, mete toda la gente que puedas, ¿no? O sea, todos los que puedan ir al curso, mételos ahí, aunque ni siquiera tenga relación con el área o con la empresa o con la máquina o con alguna cuestión. Me ha tocado ser testigo, ¿no? De ese tipo de acciones por parte de las empresas que, pues a veces complica, complica el desarrollo del curso. Entonces, muchas veces una persona capacitada dentro de la misma organización puede dar la parte introductoria para llevar a cierto nivel a los empleados que posteriormente participen en ese curso especializado. Pero bueno, dentro de las otras habilidades o características que tiene que tener un coordinador de capacitación está el hecho de saber lo que es el LMS, ¿no? El Learning Management System. ¿Qué es lo que implica que una persona tenga este conocimiento, tenga otro? ¿Dónde está dentro de una gran matriz las capacidades o los cursos que ha tomado la persona y cuándo le pudiera tocar tomar otro y algunas cuestiones de esas? ¿Cómo gestionar esos cursos, sobre todo en empresas, como decías, de giro automotriz, que muchas veces los cursos tienen que ser tomados periódicamente, renovados, con actualizaciones y demás? Eso es donde ya el personal operativo es donde a veces se vuelve bastante complejo el poder tener al día cada uno de esos perfiles. Y al mismo tiempo, con la rotación de personal y la
las variaciones en los clientes, bueno, son infinidad de cuestiones que el coordinador de capacitación tiene que manejar. Entonces ahí es donde entra tanto el aprender, el saber bien el Learning Management System y pues la paquetería Office, Excel, PowerPoint y demás, ¿no? Entonces, eso también es una base, obviamente, de todos los perfiles que revise que sea muy bueno en la paquetería Office, sobre todo en el Excel, porque es de donde sale la información, tablas de Pareto y demás para precisamente. Y Fíjate, cabe destacar que, nomás comento, cabe destacar que adelante, adelante. desafortunadamente, muchos de los cursos que se solicitan son cuestiones auditables, requisito, eh, hasta cierto punto, vamos a decirlo, burocracia. Y ese tipo de cursos o ese tipo de momentos dentro de una compañía son los más complejos de gestionar. Son sencillos en el sentido, pues es que lo tienen que tener porque lo tienen que tener a fuerzas, pero a la hora de operarlo, es decir, de dar el curso, tanto para el instructor como para quien lo está recibiendo, pues son los que tienden a ser un poquito más ah, difíciles de gestionar, de operar más bien, más que gestionar. Ahí solamente, digo, ahí está interrumpiendo, ¿no? Hace unos años, lo del Learning Management System era como deseable, ¿no? Estaría padre que la persona que aplica el puesto lo tuviera, ¿no? Y si bien se nota se nota bastante la tendencia de que pues ahora casi es un obligatorio, me gustaría preguntarte, ¿no? Ya que en este caso te tocó a ti esta parte de la investigación. ¿Qué viste? ¿Qué viste en todas era obligatorio, en algunos era deseable? ¿Qué se mostraba en? Sí, en, en todas estaba presente y en el 50% era obligatorio, era un más, ¿no? El resto decía deseable, pero como tú sabes en los perfiles de puesto, el primer deseable es como que algo que quizás quisieras que lo tuviera, pero lo voy a poner deseable porque pues a lo mejor no voy a cerrar demasiado la ventana para una persona que capacite, ¿no? Entonces, eso es lo que miré en eso también, obviamente, dependiendo de del giro, el manejo de Oracle dependiendo del sistema, ¿no? Ya cada empresa habla de distintos sistemas para manejar eh, sus, Ahora sí que el manejo para del más bien personal, el manejo de. para administrar exactamente toda la base de datos, ¿no? Este, el sistema 3, el Oracle, eh, ¿qué otro? ¿Hay Excel. algo, hay algo que te ha saltado adicional de Learning Management System hace unos 5 años? Todavía era como que, wow, ¿no? Algo así bien impresionante, ¿no? Vamos a decirle 2000, no, ya es más, iba a decir 2015, pero no es cierto, hace como 7 años, pues. Am, pero ¿ha habido alguna aplicación o tecnología o algo nuevo que te haya saltado que digas, sabes que esto no lo había visto y parece que es de las nuevas tendencias? No, fíjate bueno, los perfiles de trabajo que revisé son todavía están con los mismos eh, sistemas. No hay, bueno, la otra característica que parece obvio, pero hay que mencionarlo también, pues el hecho de que conozcan y dominen en la medida de lo posible, lo más que se pueda, el tema del inglés, ¿no? Obviamente, porque mucha de la información que se recibe o que se gestiona, pues es en inglés, ¿no? Pero este, eso está presente también en todas. Eh, hay un sistema que se llama Cronos, que no lo había escuchado, pero lo investigué y resulta que también ya tiene bastante tiempo, al igual que el Oracle dentro de la administración. Entonces, ese fue el que me había llamado la atención, tratando de responder a tu pregunta, pero resultó que no era tan nuevo como yo pensé, pues era nuevo para mí porque no lo había escuchado.
Hay una opinión que le merezcas a si se necesita actualizar algo por lo menos en la parte que te tocó de habilidades. ¿Hay alguna habilidad que tú agregarías en lo que conoces en tu experiencia, no? Fíjate que si bien no en todas lo menciona, lo que decía es la parte pedagógica, por ejemplo, hay una que dice, pues con que tenga una carrera universitaria, ¿no? O sea, realmente no le especifican en nada, o sea, no puede ser ingeniero, licenciado, no sé si abogado también, pues, pero no, no hacen específico y es un puesto de coordinador, o sea, no es asistente de coordinador ni nada parecido, sino un puesto de coordinador ya o en un puesto de supervisor de coordinación ya piden pues entre 5 a 6 años de experiencia ya como coordinador, entonces ya ahí es un poquito más especializado. Y en los puestos obviamente ya donde el coordinador de capacitación, supervisor, digamos coordinador de capacitación senior, no viene así como tal, pero por la descripción del puesto puedes entenderlo, que te piden de 3 años en adelante. Supervisor de capacitación y gerente de capacitación ya te piden que sepas algo de pedagogía, que me parece no necesariamente una, algo que deba ser específicamente para esos, pues, sino que cada coordinador de capacitación por lo menos vale la pena que tenga nociones de pedagogía, de cómo se transmite el conocimiento y si, si es posible, para mí deseable que no lo mire marcado como tal, que sepa por lo menos nociones de cómo estructurar un curso, porque muchas veces, sobre todo en capacitaciones internas, hay todos, probablemente puedes estarte imaginando la persona más experimentada dentro de tu departamento y demás, que siempre capacita a los demás, pero a la hora de hacer una capacitación ya para más de 2 personas o 3 personas, la persona se pierde, o sea, el experto ahí se pierde en cómo estructurar su curso, te quiere decir una cosa, termina diciéndote otra, o te lo dice muy elevado y tal que hace una estructura que pareciera que es natural, pero al momento de dar el curso, al momento de ver los resultados, no es tan fácil estructurar un curso de capacitación como pudiera ser. Entonces, me parece que esa habilidad valdría la pena que lo tuviera. Y en algunas, fíjate, en una sola de las vacantes que pude revisar, hacen énfasis especial, que eso ya más está de lo que te toca investigar, sobre el poder ser habilidoso, es decir, lo marcaban como una habilidad con experiencia, como si fuera la de negociación, pero eres a la detección de necesidad de capacitación, una sensibilidad particular y a la gestión de proveedores, sobre todo a la gestión de instructores, poder dar retroalimentación y poder recibir lo que se busca, sea evaluarlos él personalmente o por lo menos tener una noción de cómo se debe de evaluar un instructor de capacitación o una capacitación en general. 2 puestos en los que lo miré y eran coordinadores también, hacían énfasis particular en esa cuestión. Entonces se me hizo interesante. Si bien todos mencionan el DNC, todos mencionan la vida, estos puestos lo resaltaron un poquito más. De eso que comentas, es primero al público, lo primero que les quiero compartir es la misma pregunta que le hice Carlos, se las hago a ustedes. Y de igual también pónganlo en los comentarios o déjenos alguna opinión de ustedes, ¿no? Las vacantes para coordinadores de capacitación o para los puestos que están relacionados a capacitación, ¿ustedes creen que debería modificarse algo? ¿Creen que deberíamos evolucionar esas descripciones de trabajo? Si tienen alguna opinión al respecto, por favor aquí escriban en los comentarios, ¿no? La otra, algo muy importante que mencionas, Carlos, el hecho de que a veces tienes a un experto y de manera natural él decide, pues los voy a capacitar cómo es el proceso, ¿no? Y simplemente recorre el proceso, camina por el proceso y eso es lo que les enseña, ¿no? Cuando a veces, pues hay distintas maneras de dosificar la información,
hay distintas maneras de establecer una estrategia de capacitación, ¿no? O de simplemente de transferir el conocimiento, ¿no? A lo mejor para ese proceso lo ideal es ir de lo general a lo específico, ¿no? Pero no, simplemente recorren un proceso y les dicen, después las otras variantes, sobre la marcha me vas preguntando, ¿no? Y resulta que la variante que escogió fue la menos común o fue la que en ese momento tenía la mano, ¿no? Y eso también lo digo porque recientemente me pasó algo similar, pero sí está interesante ese tema. Y la otra que comentabas, estabas comentando comentaste, se me fue el La avión. detección de necesidad de capacitación. Cierto, la detección de necesidades de capacitación. He visto, y esto es de lo parte que me tocó a mí, ¿no? De compartirte el día de hoy. Y ahorita igual te lo comparto y tú me mereces tus opiniones, ¿no? Ahí me agregas tus opiniones. Y lo que te ha dictado tu experiencia. Hay algunas descripciones donde sí describen qué es lo que se espera de la detección de capacitación. Pero así como tú ahorita mencionabas que hay algunas vacantes que están tan someras que incluso no demandan que haya pedagogía, una formación pedagógica o que simplemente con que tenga una carrera universitaria. ¿Qué es lo que pasa? Que muy probablemente la persona que está solicitando esa vacante tampoco tiene del todo la experiencia o por lo menos la noción de que en detección de necesidades de capacitación hay metodologías y en evaluación hay metodologías. No solamente es la sensibilidad de detectar las necesidades, sino puedes hacer un mapeo de proceso, puedes hacer encuestas, puedes hacer, ¿cómo se llama? El simple hecho de el hacer ¿cómo se llama? Este proceso de negociación entre lo que necesita el encargado de piso, el encargado de área, contra el experto. O sea, hay muchas metodologías de hacer una detección de necesidades. No solamente la sensibilidad de, pues me dijeron fulanitos que les hace falta esto, ¿no? Entonces, se me hace bien curioso, porque igual también encontré algo similar, ¿no? Que te dice, no, pues que tenga esa sensibilidad, cuando en realidad pueden preguntar, oye, que tenga experiencia en mapeo de procesos, o que tenga experiencia en esto o esto del otro, ¿no? Entonces, igual a la hora de evaluar los cursos, ¿no? A la hora sabes que pues simplemente está lo que es la pirámide de evaluación de los cursos, donde ves satisfacción, ves reacción, ves aprendizaje, ves la conducta, y pues ahora sí que está interesante, ahí está divertido. No sé si tienes algo que agregar respecto a las habilidades o algo más que hayas Pues visto. nada más otras que ya son más generales que te sirven no solamente dentro de este puesto, como comunicación efectiva, servicio al cliente, colaboración, trabajo en equipo, administración, eh, proactividad, gestión de trabajo, organización, etcétera, etcétera. Esas son ya más que pueden Son las, servirte o te sirven más bien en diferentes puestos, no solamente en el de coordinador de capacitación. Hay unos que marcan precisamente, hay unos que marcan precisamente la parte auditable de esto, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Que sepas todo lo que corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de vacantes es precisamente cuando te lo marcan así, cuestión auditable, es como que es una empresa que nada más quiere cumplir con el cheque ahí para que eh, no tener ahí un problema, ¿no? Con la Secretaría del Trabajo. No quiere decir que esté mal, lo que quiere decir es que a lo mejor no tienen tanta experiencia con el hecho o no necesitan tanto un coordinador de capacitación, pues quién sabe, ¿no? Pero, pero esta función es bastante interesante y bastante eh, importante dentro de la empresa, porque también es la parte que gestiona el conocimiento que está dentro de la empresa, porque si bien muchos procesos y formas están documentados, la verdad es que hay cuestiones que no se documentan tan fácilmente, pues, es decir, hay am, pequeñas áreas grises que a veces no se pueden documentar en las cuestiones oficiales o no se documentan y por lo tanto quedan en la experiencia de la persona que está ahí en ese puesto o que estuvo y si lo dejan, ¿no? Entonces ya ahí
esa habilidad del coordinador, pues es de también extraer del experimentado las pequeñas perlas que pudiera tener de conocimiento en el sentido para poderlo precisamente agregar a un esquema de capacitación. Ok. Bueno, por mi parte, lo que me toca compartirles, jóvenes, es que a mí me tocó ver lo de las funciones. Si bien Carlos vio por la parte de habilidades, a mí me tocó ver por la parte de las funciones. Y es cierto, definitivamente lo que comentaba Carlos, se van a encontrar vacantes de capacitación muy variadas. Y simplemente eso es porque depende mucho de la operación de cada empresa, ¿no? Hay operaciones, hay empresas que son muy chiquitas y son tan chiquitas que solamente se les permite o su presupuesto les permite tener un departamento de capacitación o solamente una persona dedicada a recursos humanos. Y esa persona de recursos humanos, dentro de sus actividades, hay un anexo que es capacitación, ¿no? O hay un pequeño departamento de recursos humanos que dentro de él hay un anexo que es capacitación. Y hay otras empresas donde definitivamente pues tienen todo un departamento de capacitación y tienen sus instructores, sus coordinadores, sus supervisores e incluso hasta sus gerentes de capacitación. Pues depende mucho, ¿no? Y es muy variado. Pero lo que sí, por lo menos, aquí junto con los colaboradores, junto con los colegas aquí, hicimos un pequeño curado de información y nos trajimos solamente el extracto de lo que tiene que ver ¿cómo se llama? Con capacitación. Todas las actividades de recursos humanos, como manejo de nóminas y ese tipo de otras cosas que no son relevantes al aprendizaje y a la formación, pues lo dejamos a un ladito, ¿no? Entonces, y cuando hicimos este curado de información, lo dividimos en 4 partes. La parte de el desarrollo de la capacitación, la administración de capacitación, la impartición y la evaluación de la misma, ¿no? Entonces, en desarrollo de capacitación, pues te comparto, Carlos, así como te comentaba, ¿no? Miré tanto que simplemente te decían, oye, que tengas esa sensibilidad de detección de necesidades, ¿no? O a algunas que ya te decían, sabes que estoy buscando ¿cómo se llama? Estas metodologías en particular, ¿no? También habla de la parte de diseñar el plan completo anual de capacitación y definitivamente eso va desde el calendario, desde dosificar la información, desde a qué punto quieren llevar a los compañeros, ¿no? Y algo muy importante que es el empatar tanto el desarrollo de habilidades de los colaboradores con los objetivos de la empresa, ¿no? Y en el desarrollo de los cursos o del plan de capacitación, eso es muy importante. Algo que quisiera agregar ahí, adicional es que también se empuja mucho o miré varias vacantes donde solicitan la creación, innovación en material didáctico. Y había algo muy constante que es de preferencia si tiene, ¿cómo se llama? Conocimientos en métodos lúdicos o lo que es bien conocido como la gamificación o gamification, ¿no? Entonces, eso es lo primero que vimos en desarrollo, ¿no? No sé si hay algo que quieras agregar, Carlos, al respecto. Fíjate que precisamente de eso, creo que se intensificó a raíz de precisamente estar aislados y donde ya los cursos online se volvieron la norma, pues sí es un reto adicional, incluso para las personas que ya eran instructores de capacitación, que son experimentados de manera presencial, sí notaron un problema al momento de dar el mismo curso, pero ya de manera virtual. Entonces, me parece que por ahí, bueno, más bien es más que obvio que por eso se puso y se intensificó particularmente ese tema del gamification y sobre todo poder hacer dinámicas a través de las plataformas como las que estamos ahorita. Y ahora sí que al hacerlo los cursos en línea, pues hay un montón de aplicaciones nuevas, ¿no? Hay un montón de aplicaciones nuevas que va desde el típico y siempre confiable Kahoot
hasta incluso, hasta, por ejemplo, en Zoom hay un apartado donde vienen ciertas apps, ciertas aplicaciones, y literal te puedes meter y descargar un montón de aplicaciones lúdicas para los cursos, ¿no? Sí, definitivamente creo que esas dos cosas, Carlos, totalmente te doy la razón, ¿no? Por la parte de administración, también me pareció muy curioso que va desde los que te solicitaban de que necesito que sepas todo lo referente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por lo menos de la Secretaría de Educación Pública y las constancias o lo que es conocer o lo que son los DC3, las DC5 y toda esta parte burocrática que hay detrás de la capacitación. Definitivamente eso, lo que comentabas hace ratito, creo que es muy acertado, ¿no? Definitivamente los cursos que son estrictamente demandados porque son auditables o porque por alguna normativa deben de llevar, definitivamente es como que en lo que más se enfocan, ¿no? Y gran parte del plan de capacitación que que desarrollan los coordinadores es primero voy a colocar esto, que es cumplir con la normativa, y ya después lo que es para desarrollar el talento, ¿no? Digo, no todos, no estoy diciendo que todos, ¿no? Pero es porque tienen que cumplir con ciertos parámetros, ¿no? Algo que se me pasó de hablar del desarrollo de capacitación, también miré como desarrollar programas como de liderazgo, de team building, workshops. Eso también definitivamente es algo, ¿no? Porque aquí también en la parte de administración, pues va toda la parte del registro, ¿no? Que voy a tener una base de datos, que voy a tener un Learning Management System para de repente subir los cursos. De igual la manera, cómo distribuyen la información, ¿no? Tanto, esto va a ser en videos, esto va a ser en un curso en línea, este va a ser presencial porque solamente puede ser en presencial y pues hay que pedir los permisos especiales y sabes que el grupo va a ser de 5 personas o va a ser de 4 y van a estar bien distanciados, ¿no? O sea, ya ahora sí que la parte de la logística definitivamente son de las actividades que también están bastante suaves ahí para la parte de administración, ¿no? Y pues ahora sí que lo común, ¿no? El mantener las instalaciones, que el coffee break, va desde esa parte del coffee break a, ¿sabes qué? Necesito que el internet, que todos tengan accesos, que todos tengan, ¿cómo se llama? Una computadora donde se pueden conectar, o si no es así, por lo menos acondicionar una sala para aquellos que no tienen computadora, por lo menos que sea por un interfón, etc., ¿no? Entonces, va también a involucrarse con esta parte de IT, de tecnologías de la información. Y esto es lo que es en la parte administrativa. Igual, no sé qué opinión tengas al respecto o en tu experiencia que has visto en la parte de la administración de cursos. Sí, bueno, aquí algo que sí es muy común por parte de quien solicita el curso, y es en general la industria, ¿no? Oye, necesito mandar a fulanas personas a capacitación, pero resulta que esas fulanas personas son las que sacan la chamba todo el tiempo, entonces es bien complicado que la persona pueda acudir efectivamente a capacitación y muchas veces cuando acude a capacitación, pues no dura ni 2 horas a veces o media hora, dependiendo de la duración del curso, y pues ya le llaman que es algo urgente, importante y relevante, ¿no? Entonces, em, mm, obviamente la circunstancial se deriva de muchas cuestiones, pero es muy común que se delegue hasta cierto punto a un segundo plano ciertas capacitaciones. Por otro lado, también es muy común que te digan: "Oye, pues, ¿sabes que necesito un curso de Excel desde lo básico hasta programación en Visual Basic en Excel, pero que me lo des en 3 horas", ¿no? O sea, son unas cuestiones que es para para cualquier instrucción es prácticamente imposible hacer eso, y a veces te piden así ese tipo de cuestiones. Obviamente, si a los proveedores o al instructor le piden eso, pues obviamente y que ya pasó por el filtro del coordinador de capacitación, pues así te puedes imaginar cómo estaba el requerimiento antes del filtro, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que es, todavía muy común, no en todas las empresas, obviamente, pero sí la parte de capacitación pareciera que
que de repente se queda en un segundo plano, no para todos los cursos, ¿no? Para, como decíamos, los obligatorios, los que me pueden meter en un problema legal, legal o me pueden auditar, pues esos van primero, ¿no? Y los que me pueden meter en otro tipo de problemas, pero que pues lo puedo manejar aquí internamente, pues no pasa nada, luego lo vemos, ¿no? Entonces, nuevamente reitero, no son todas las empresas, pero es una cuestión más bien a veces hasta cultural, el hecho de no valorar de la manera apropiada un curso de capacitación. Que ahí es donde está la parte de la estrategia, porque cuando quieres un curso como el ejemplo burdo que utilizaba, ¿no? De Excel, así de intensivo, pues quizá ni siquiera necesites tanto, o sea, realmente es mejor concentrarse en lo poquito que necesitas y que sea bien aprendido, a que trates de abarcar todo en un solo curso. Entonces, eso es lo que yo he visto particularmente en esos aspectos, ¿no? Unas semanas platicábamos, Carlos, y fíjate que también lo compartía con una compañera, ¿no? Todos, o en su mayoría, buscamos que sea bueno, bonito y barato, ¿no? Y eso extrapolarlo a, por ejemplo, en el caso de capacitaciones, quiero que sea lo más barato posible, en el menor tiempo posible, y que me los lleves al mayor experto, al mayor de nivel experto posible, ¿no? y, y todos lo van a querer, ¿no? Pero creo que los expertos en capacitación o los expertos en el tema tienen un compromiso moral, o deberían, o no lo sé, bueno, eso ya me estoy metiendo a lo mejor en camisa de once varas, en por lo menos decirle, ¿sabes qué? Esto es el máximo nivel de expertise que puedo hacer con este tiempo. Y te va a costar tanto porque voy a tener que hacer esto, ¿no? O este es o a este nivel puedo llegar con esta cantidad de tiempo que me estás solicitando, ¿no? Y te va a costar tanto porque pues obviamente esto, ¿no? Pero no simplemente el decir, ¿sabes qué? Sí, en el tiempo que quieras, en lo que quieras y al nivel que tú quieras, ¿no? Y a la hora, pues hay muchos cursos que terminan siendo divulgativos más que formativos y ahí es donde está el tema, ¿no? Exactamente. Terminan ¿Qué siendo un caso? video de YouTube. Terminan siendo un video de YouTube. Entonces, definitivamente también en la parte de impartición es se busca, ¿no? Que el coordinador sepa esta parte de pedagógica, si bien no en todas las vacantes estaba, sí que sepa por lo menos de la parte pedagógica, del dosificar la información, el manejo de grupos, el liderazgo de discusiones, incluso también la parte de saber promocionar la capacitación, ¿no? El brindarla a las personas que van a llevar la capacitación, la información necesaria para que estén preparados a la hora de que se estén partiendo el curso, que lleven todos los materiales necesarios, ¿no? Entonces, definitivamente, eso es la parte de las actividades que generalmente le toca al coordinador. Y por último, pues la parte de evaluar, ¿no? Va desde simplemente evaluar los programas, evaluar a los instructores, evaluar a los participantes y pues en los diferentes niveles, tanto si hubo satisfacción del curso, como si tuvieron una buena reacción, como si realmente hubo un aprendizaje o si realmente cambió la conducta de las personas después de llevar el curso, ¿no? Entonces, también la parte de evaluar los indicadores clave del departamento de capacitación es una de las partes importantes de las funciones que debe tener el coordinador. Y así están distribuidas, ¿no? La parte administrativa que va desde el papeleo, la parte del desarrollo que es simplemente buscar hacer un curso o un plan de capacitación lo más adecuado a las necesidades de las personas y que se alineen los objetivos, que a la hora de impartir se utilicen las metodologías adecuadas o se tenga todo lo necesario para impartirlo de manera adecuada. Y el evaluarlo, porque simplemente es como decían por ahí, si no llevas el marcador, simplemente estás practicando, ¿no? Entonces, yo creo que es congruente ahora hasta cierto punto a lo que comentabas tú con las habilidades, pero
pero yo sí quisiera escuchar las opiniones de nuestros oyentes y las personas que nos ven, porque definitivamente sí creo que hay esa parte donde a lo mejor debe evolucionar, ¿no? Y a lo mejor ya me estoy metiendo en otros bretes, pero creo que también va de la mano con el sistema educativo, ¿no? Que también hay cosas que debe evolucionar. Pues aquí son diferentes cuestiones, pero creo que la interacción entre lo que necesita aprender la persona particular, cuál es la forma en la que la persona aprende y, y pues de qué se trata el curso. O sea, son muchos, como dices tú, son bastantes factores que ya entran dentro de una capacitación. El hecho de que tenga el tiempo, de que esté dispuesta, que tenga la actitud, que haya esa comunicación, que genere esa expectativa del curso, entre otras cuestiones que impactan directamente a la información que se recibe dentro de una capacitación. No sé si sea legítima esta comparación, pero ya ves que últimamente se habla mucho de la empatía, ¿no? En términos de ponerte en el zapato del otro. Sí, sí, sí. Eh, lo pudiera estirar un poquito jugando con ese lenguaje, la empatía del coordinador de capacitación y la persona que solicita la capacitación, ¿no? Como sabes que yo le estoy pidiendo demasiado a esta persona, pero pues no, es imposible que me lo pueda dar. Entonces, y tener esa empatía y no exigir cosas que a lo mejor van más allá del propósito de lo que necesita efet- eh, efectivamente la empresa, ¿no? Y esto te lo comento porque pues también tiene mucho que ver la preparación del curso, la forma en la que se da el curso, las actividades pedagógicas que utilizas, el gamification y demás. Algo que sucede mucho como, como cultura también es hasta cierto punto rechazo o menosprecio, vamos a decirlo mejor, menosprecio a la parte teórica de los cursos, ¿no? Porque siempre se dice, no, sabes que quiero que sea un curso muy dinámico, que los temas tengas así, así, así. Entonces te estás en un curso donde te traen brincando, saltando y haciendo un montón de cosas, pero aprendiste dos, tres conceptos y te los aprendiste sin sustento, porque la teoría es básicamente el pilar que sostiene el conocimiento. Entonces, muchas veces te acuerdas del curso por las dinámicas que hiciste, por los palitos que utilizaste, por los colores que viste, por el ambiguo y al final terminas no recordando bien de qué trataba o por dónde iba el curso, ¿no? Entonces, a veces mm, gestionar todo eso dentro de un curso de capacitación y el reto que implica por parte precisamente del coordinador de capacitación, jugar con todos esos inputs para poder lograr el objetivo, pues se vuelve en un reto bastante, bastante interesante. Entonces, otra cuestión muy particular que ahí va incluso del lenguaje que se utiliza al momento de dar la capacitación por parte del instructor. A veces hay instructores bastante buenos instruyendo en ciertos campos, pero cuando este mismo instructor lo trasladas a un campo que no es el mismo, no necesariamente que sea curso diferente, simplemente un campo diferente, un curso de liderazgo dentro, por ejemplo, de una industria manufacturera a un curso de liderazgo dentro de un banco, qué sé yo. Quizá este, las habilidades sean las mismas, negociación, empatía, conocer a tu gente y demás, pero el lenguaje al momento de estarse dando el curso, las palabras que utilice y el cómo engancha, influye mucho en que la persona perciba o no la información de manera adecuada. Y ahí es donde a veces es el reto por parte del instructor o de la persona que va a dar el curso, poderse sumergir un poquito al lenguaje en el que están
las personas, sus capacitandos o sus participantes del curso, es bien importante que sobre todo si es un proveedor externo a la empresa, ¿no? Si es alguien que no está familiarizado con los participantes, pues vale la pena que haga el esfuerzo de de adoptar un poquito el lenguaje, las palabras, algunos incluso tecnicismos La que se cultura. manejan en el argot de la empresa para precisamente tratar de ligar esos conocimientos. Y muchas veces lo que sucede también con algunos proveedores de capacitación o con algunos cursos es que pues tienen su temario, su template y ese es el copy-paste para todas las empresas sin, sin siquiera molestarse que a lo mejor dentro de esa empresa particular vale la pena resaltar un tema más que otro, vale la pena meterse, involucrarse un poquito más con las personas, conocerlas, conocer la operación, conocer lo que hacen detalladamente en la empresa, los procesos y demás. No estoy hablando de que sean un experto, sino simplemente pasar un poquito más a a una mediana introducción o intromisión o inmiscusión en la cultura de la empresa y aprovechar los elementos principales para poder dar un curso de capacitación que se adapte a las necesidades de la empresa y precisamente a las necesidades particulares de los participantes utilizando un lenguaje propio de la empresa lo más posible. Obviamente, al no ser de la empresa no lo puedes utilizar al 100%, no puedes conocer todo, pero sí te puedes esforzar para utilizarlo lo más posible, ¿no? Que es ahí donde entra la diferencia o la distinción al momento de estar dando un curso en el cómo enganchas. Porque sí, eh, he recibido, bueno, todos hemos recibido bastante, un montón de cantidad de cursos. Hay unos que los instructores son buenísimos y te mantienen ocupado todo el curso, pero si le quitas toda la parte llamativa al curso, te quedas con muy poca sustancia dentro del mismo, ¿no? Y es a lo que me refiero con el tema de la teoría. Es algo cultural porque, pues, como te digo, a veces se relega un poquito la teoría. No lo quiero teórico, no me des mucha teoría, porque tenemos esta relación entre la teoría como el hecho de la persona hablando, presentando un PowerPoint con un montón de texto y leyendo dato por dato, dándote mucha sustancia. Que bueno, ya me extendí demasiado, pero eso es los retos que implica y creo que dependiendo del curso, la teoría se puede dosificar mejor para que realmente haya sustancia dentro del concepto o de la habilidad que se quiere aprender o que se quiere enseñar. Y pues herramientas hay muchas, pero eh, en defensa del sistema educativo, lo que puedo decir es que si bien creo que sí se tiene que modernizar en algunos aspectos, sobre todo muchos dicen, es que ya está obsoleto, esta información está obsoleta y demás. Lo que pasa es que mi defensa es de que para poder llegar a donde estás, tuviste que haber pasado por todo eso. Y si no lo conoces, es lo mismo. No pierde base, pierde, pierde ese pilar que sostiene tu nuevo conocimiento. Entonces, eh, por eso a mí me parece que por eso muchos de los programas educativos dentro del sistema educativo no cambian porque es precisamente eso. Es las bases, es el concreto, son los ladrillos con los que donde vas a cimentar tu plataforma, donde ya fácilmente vas a poder apoyar todo lo nuevo que vas a estar aprendiendo. Obviamente también, pues es todo estructural, ¿no? Imagínate tener si a nosotros que nos ha tocado dar curso con más de 15, 20 personas ya se vuelve complicado, pues imagínate a un docente que tiene 20, 30 o hasta 60 alumnos en un solo salón, ¿no? Entonces se vuelve más complicado, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que la palabra clave que acabas de utilizar digo, vas a decir, oye, pues estás repitiendo lo mismo que dije, ¿no?
pero simplemente en una manera de interiorizarlo yo y compartirlo con los compañeros. La palabra clave es empatía, ¿no? Empatía del instructor y del coordinador para los participantes. Y eso es ver sus estilos de aprendizaje, qué métodos le aplican más. Definitivamente, incluso en los estilos de aprendizaje hay el pragmático, hay el teórico, hay el activista, hay el reflexivo. O sea, si le quitas la teoría, hay estilos de personalidad que aprendes más con la teoría que con la práctica, ¿no? Entonces, definitivamente esa es una, ¿no? Eh, eh, también esa parte de la empatía no lo vi en ninguna de las vacantes que están actuales, no lo vi, pero ninguna habla de un plan de desarrollo o un plan de carrera para los talentos, ¿no? Se me hizo raro, no, yo no mire nada. Igual esto no significa que sea así en todas las vacantes. Definitivamente vamos a aprovechar para entrevistar a estos coordinadores de capacitación para quienes están involucrados en, oye, ¿sabes qué? Pues mira, resulta que lo que dijiste en tu podcast, pues sí miramos los estilos de aprendizaje. Sí tenemos un plan de carrera para esas personas. Y seguro que va a haber empresas y seguro que va a haber coordinadores que nos van a contribuir un poquito más en esa parte, ¿no? La otra parte, la empatía de la empresa contratada para dar cursos en una empresa, ¿no? Esa parte donde se involucran en el lenguaje, se involucran en la cultura, en el argot, en las metodologías. Definitivamente se me hizo muy padre lo que comentabas, porque si de por sí a veces es difícil interiorizar un consejo que te dan para llevarlo a cabo. ¿Cómo es la mejor manera de que si tú estás dando un curso de capacitación y utilizas el mismo lenguaje de ellos, es más fácil que lo interioricen, que lo comprendan, que lo capten para poder llevarlo a la práctica? Que si le hablaste en otro idioma y él todavía se tiene que aventar el proceso de hacer la analogía para comprender esa analogía o para ver las distinciones en lo que está hablando el instructor contra lo que se aplica en su empresa. Y ya después de que se hizo todo eso, a la mejor y ojalá y aprendió lo que le estabas tratando de decir, ¿no? Ya el Entonces, instructor está en otros 2 temas después, ¿no? Simón, entonces sí, definitivamente eso, ¿no? Y por último, hay una parte donde yo no discrepo, sino más bien quisiera matizar en mi comentario, que es, sí, definitivamente estoy de acuerdo que los cimientos del sistema educativo se tienen que quedar tal cual como son, ¿no? Pero también extrapolo esta parte de la empatía, ¿no? Definitivamente no todos los estudiantes, no todos los niños, no todos los jóvenes tienen el mismo estilo de aprendizaje o los mismos intereses o o la misma vocación a un gusto por algo, ¿no? Entonces, eso es la parte donde a lo mejor yo sé que del dicho al hecho es mucho trecho y que sí, pues cámbialo, ¿no? Hazlo distinto, ¿no? O sea, pues en vez de estarlo criticando, haz algo, ¿no? Y yo sé que estoy seguro que incluso hay maestros que buscan o incentivan eso independientemente que el sistema educativo no esté formado de esa manera, pero pues igual hay un largo trecho para Sí, agregar esa parte. la verdad es que, obviamente este tema nos rebasa por todos lados, ¿no? Es Sí, un sí, tema sí, sí. que Sí, no hay manera en la y que lo podamos abarcar ni entender. Yo nomás, lo que trataba de hacer es que, pues, es bien difícil mover un elefante de esa magnitud, y más cuando ni siquiera quiere moverse, ¿no? Pero pero a lo mejor como empresas de capacitación, como personas que se dedican a capacitar, pudieran complementar estas cuestiones, eh, de alguna manera ya dentro de la institución. Y curiosamente, no solamente la particularidad de la empatía, obviamente, bueno, yo le hice referencia a algo, pero tampoco miré dentro de las vacantes, no sé qué tan, em factible sea ponerlo como una especie de habilidad como tal, pero el hecho de tener o saber, tener nociones de inteligencia emocional, en toda su gama, pues obviamente ayuda mucho para todos los procesos que ya platicaste, ¿no? O sea,
tanto para solicitar una capacitación, para un instructor, que el instructor lo tenga, etcétera, etcétera. Todo eso facilita eh, el hecho de que se pueda lograr un mejor resultado con los participantes. Y bueno, nomás para ya ir, no sé si quieres comentar algo adicional para ya ir concluyendo con este episodio. No, lo único que quisiera comentar es el hecho de que si bien nosotros hubo bastante tiempo de nuestra carrera profesional que tuvimos experiencia en la parte ¿cómo se llama? Coordinación de capacitación o un departamento de capacitación de manera interna, nosotros estando ahí. Ahora tenemos bastante tiempo fuera, donde ahora estamos del otro lado de la moneda, donde ahora nosotros somos los que proveemos capacitación a los departamentos de capacitación de algunas industrias, ¿no? Entonces, si bien tratamos de mantenernos actualizados obviamente para nuestros clientes, hay ciertas cosas que, si bien se innova o se actualiza y que obviamente hay cierta información que las empresas manejan con cierto recelo o confidencialidad. Y pues obviamente esto, pues ahora sí que es igual nos quieren compartir algo o igual lo que nosotros vayamos entrevistando a los coordinadores de capacitación, información que no sea sensible, pues igual ya lo irán viendo si estas opiniones que les compartimos hoy o esta información que les compartimos hoy, cómo se va actualizando o cómo se va simplemente modernizando, ¿no? Y Sí, por mi parte es todo. definitivamente. Ah, sí, definitivamente, obviamente, eh, corresponde a su circunstancia, ¿no? Cada cuestión, cada curso incluso. A mí me gusta entender que a veces cada curso de capacitación es como si fuera una persona en sí misma, ¿no? Un ente, un individuo, por el curso, por las personas, por el instructor, por el ambiente, por todo eso. Entonces se da algo muy bueno y vale la pena seguir resaltando esas partes eh, positivas de que se dan dentro de los cursos de capacitación. Y como personas alrededor de eso, pues podemos ayudar de una u otra manera para que esto se dé mejor y se dé pues de la manera más natural posible, si se pudiera decir de esa manera, ¿no? Claro que la experiencia ya de los coordinadores pues es muy variada y es donde vamos a poder contrastar toda esta información que acabamos de compartirles con la experiencia de cada uno de los que vayamos a entrevistar. Con lo cual la neta sí estoy emocionado para poder entrevistarlos y obtener información de ellos, de que cómo lo viven, cómo lo sienten, cuáles son los retos principales, qué cosas ni siquiera por aquí nos pasaron dentro de la investigación y demás. Entonces, todo eso se viene en los siguientes episodios, no se los vayan a perder. Si tienen el gusto, coméntenos en la caja de comentarios, en nuestras redes sociales qué opinan al respecto, qué es lo que les pareció interesante. Si son coordinadores de capacitación, repórtense en los comentarios también. La verdad, y si están interesados incluso y dispuestos a que los entrevistemos, pues la verdad, nosotros con todo gusto y coordinamos agendas y tratamos de hacerlo. Entonces, de entrada, pues eso es todo. No tengo nada más que agregar. Muchas gracias por ver este episodio. Prepárense, cada vez vamos a tener más cambios. Sorpresas. Y dicho esto, pues nos vemos en el siguiente. Buen día. Adiós.